Pero hay otro sector, Andrés, y aquí quiero entrar con un detallito que pues vamos a ver qué tal, qué piensa. Hay otro sector que no está tan de acuerdo con los videojuegos y más que nada, no sé si a ti te pasó con nuestros papás o con nuestros abuelos o gente ya mayor, que, bueno, no solo no quiero etiquetar gente mayor porque también hay gente no tan mayor, pero pues que no están de acuerdo con el uso de los videojuegos o que tienen creencias al respecto. Por ejemplo, una de las creencias más comunes es que generan violencia. Entonces, me gustaría comentar contigo algunas creencias, si tú tienes algo otro, alguna otra, y vamos viendo. O sea, ¿qué generan violencia? ¿Tú cómo la ves? ¿Los videojuegos para ti generan violencia? Los videojuegos para mí generan violencia. Mira, es que detrás de toda esta historia de los videojuegos, de toda esta cultura de los videojuegos, hay una historia. Entonces, yo quiero recomendarles, ya aprovechando que estamos hablando de eso, una serie de Netflix que se llama La historia de los videojuegos, creo. Está muy buena, son solamente 6 capítulos. Y ahí te habla desde el nacimiento hasta nuestros tiempos actuales, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablábamos de las maquinitas, se toca ese tema y de cómo también está ligado un poco a cómo los videojuegos al final de cuentas tienen una finalidad como negocio, que son las ventas, que son el juego, y cómo tienen que hacerlo rentable, ¿no? Desde las maquinitas. O sea, de que las maquinitas, por ejemplo, hubo un grupo de ingenieros que estaban estudiando, que se dejaron la escuela por irse a modificar maquinitas para hacerlas más difíciles, para que la gente durara menos en la maquinita y pudiera esto generar más ingresos, porque pues entre más juega una persona en una máquina, menos ingreso es el que genera esa máquina para el dueño. Entonces está muy curioso que eso a la par también desarrolló mejores jugadores, gente más habilidosa a la dificultad. Ujú. Entonces va por ahí mi comentario. Yo creo que los videojuegos son una manera de estimular tanto nuestro cerebro, nuestra cognición para desarrollar habilidades. La cuestión de la violencia, sí hay juegos que son muy violentos, sí los hay, no lo voy a negar. Yo no creo que sea apto, pero para eso hay clasificaciones también. Pues. Hay clasificaciones de juegos. No tiene nada que hacer un niño de 6, 7 años jugando juegos que son para adultos ya, porque ya ahorita los adultos también jugamos videojuegos, ¿sí? Y crecimos en esa onda de los balazos y demás, y uno se divierte jugando esos videojuegos, pero no significa que, que yo no creo que esté relacionado a que te vengas acá y vayas a hacerlo en la vida real. De hecho, escuché a un youtuber que sigo también, que es Diego Rusarín, y sí, también los invito a seguir, habla mucho del pensamiento crítico. Y en este tema específicamente, él toca una estadística que hay entre la violencia en los países y el uso de los videojuegos. El país con más que nada la violencia con realización en las armas. El país que más videojuegos juega a nivel mundial es Japón, ¿sí? Y no es el país con más violencia o con más violencia con armas, ¿no? Sino que el país con más violencia con armas es Estados Unidos. Entonces, eh, cuando haces la comparativa, no hay una correlación entre el uso de los videojuegos y lo que es pues las armas en las calles, ¿no? Tiene más que ver con legislaciones, tiene que ver más con la prohibición o con la regulación del uso de las armas. Y tú sabrás eso, ¿no? Que se da en Estados Unidos, por ejemplo, que de repente puede llegar alguien a donde estás y soltar una ráfaga de balas. Entonces, esa cuestión, por lo fácil que es adquirir las armas. Entonces, ahí el comentario, Japón es el número 1 jugando videojuegos y no tiene estadísticas altas de armas. Ahí mi respuesta, ¿tú piensas que hay relación? No, y muy interesante lo que comentas, ¿no? Yo en lo personal, no, mira, concuerdo contigo con relación a los niveles que hay para cada juego, tiene su categoría, hay juegos de niños, hay juegos de grandes, empezando por esa parte.
y lo vamos a tocar ahorita más adelante también con el uso adecuado en casa. Los videojuegos como tal, para mí, no generan violencia tampoco. O sea, la persona violenta va a aprovechar el medio del videojuego para expresar su violencia o va a utilizarlo como Salida. un pretexto, vamos a decirlo si quieres decir. Al igual que si ves un programa violento, al igual que si escuchas canciones violentas, al igual que si incluso disciplinas, vamos a decirlo como el box, taekwondo y todo eso, que utilizan contacto físico, golpes, pero que su fin no es promover la violencia. O sea, la persona que ya trae problemas de violencia o situaciones que le hagan generar violencia, va a utilizar cualquiera de estos medios como una válvula de escape. No sé si me explico. O sea, Sí, si tú eres violento, vas a utilizar el box para golpear a medio mundo, aunque la disciplina del box es totalmente reglamentado. El taekwondo, el karate, artes marciales donde se promueve mucho el ser, donde se busca mucho la parte del equilibrio y no utilizar para dañar, sino como un sistema de defensa personal, también lo van a utilizar para mal si ya esa persona tiene la violencia. Bueno, es que no quiero aumentarlo como un factor, pero si tiene el factor de la violencia, pues. sí, y cuando hablas del factor, Manuel, yo creo que todos por nuestra naturaleza animal, digamos, porque nosotros a veces nos sentimos superiores pues a los seres, a otros seres, a otras especies, pero todos tenemos como, yo creo que esa predisposición, principalmente desde lo primitivo, desde que tenemos algo primitivo, al llamarnos la atención la parte de la violencia, ¿no? Y no tanto, o sea, de la guerra. ¿Por qué ha habido tanta guerra en la humanidad? ¿Por qué hasta ahorita, pues, los eventos más populares para ver tienen que ver con que sean de este tipo? Por ejemplo, el Super Bowl. Super Bowl es un evento donde los jugadores, y está comprobado con estadísticas y todo, que jugadores de NFL, no nada más de Super Bowl, pero con los choques, con los golpes que dan, muchos terminan lastimados con lesiones permanentes. El box es un deporte brutalísimo. A mí la verdad me gusta mucho verlo y yo creo que a mucha gente nos gusta verlo porque nos llama la atención esa parte. Entonces el videojuego, lo dices bien, es como una salida para canalizar esa parte que tenemos hacia allá, a lo mejor una desviación para no tener que estarlo enfrentando acá en la vida cotidiana, ¿no? A mí me gusta lo que mencionas y concuerdo también, Manuel. Sí, no, y tú decías algo, el tipo de juegos, o sea, tú puedes jugar, hay diferentes tipos de juegos, hay tipos, hablábamos de los juegos de disparo, o sea, vamos a decirle violentos, por así, los juegos de pelea, Street Fighter, King of Fighter, Mortal Kombat, ya, Killer Instinct, bueno, son los de mis tiempos, ¿no? Un poquito más sádicos, es cierto, son sádicos. Están los de deportes, de NFL, de fútbol, los FIFA, los Pro Evolution, hay de básquet, de box, incluso ahora de las artes marciales mixtas. Hay los de plataforma le decimos a qué estilo, los Marios, los Kirby, los Mega Man. ¿Qué más se me está yendo, Andrés? Ahí Sonic. sí, el Sonic. Hay hay mucha diversidad en los tipos de juegos, pero bueno, decía bien y lo resumiste muy bien. O sea, hay edades para cada juego. Yo te mencionaba ahorita al inicio cómo en mi caso, pues yo jugaba Xbox y pues el Xbox sí me encantan y hay muchos juegos de disparos. Me gustan mucho personalmente, los que no me gustan son los juegos de fútbol y los juegos de disparos, ¿no? O dependiendo también estilo, ay, no sé cómo se llaman, los que son como el Zelda, ¿no? Que el de Witcher y todos esos. Ah, son RPG. Sí, RPG De o de historia, mundo ¿no? abierto, Mundo sí. abierto, historia. El GTA, por supuesto. O sea, hay muchos tipos, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué hago dentro de mi responsabilidad como papá? Ni modo, o sea, yo no quiero que mi hijo tenga, o sea, esté viendo ese tipo de juegos. O sea, ni a lo mejor yo podré jugar como tú en el celular o en otro, pero con medio compartido, en la sala donde estamos viendo, yo no quiero que mi hijo vea ese tipo de juegos. ¿Qué hago? Compro un Wii U. ¿Por qué? Pues porque decíamos, los juegos de Nintendo son muy orientados a la parte familiar. Entonces aprovecho como un medio para jugar con él, porque sí, de hecho, yo sé que tú también lo haces con tu hijo, juego con él y son juegos adecuados a su edad. Entonces, el tipo de juego tiene mucho que ver.
O sea, de igual manera, no porque haya juegos violentos significa que sea una persona violenta, también tiene que haber un grado de madurez adecuado a la edad. Entonces, un mito es que dependiendo del tipo de juego te define cómo eres. O sea, tú piensas para ti, Andrés, el tipo de juego define qué tipo de persona eres, el tipo de juego que más te gusta. El tipo de juego define qué, Sí, pues tu tipo de juego favorito define tu personalidad. yo creo que define tus gustos, más que nada intereses, pero así como que tal, mm, creo que todos los que jugaríamos a lo mismo nos pareciéramos, y lo bonito de los videojuegos es que hay muchísima diversidad de personas con distintos gustos musicales, con distintos gustos de vestimenta, con distintas culturas jugando lo mismo. A mí en lo personal, lo que me gusta, el factor que me gusta de los videojuegos actual es el multijugador, ¿no? La parte multijugador, el poder jugar con otra persona y estar hablando con ella a la distancia, no, hombre, es de lo que más me gusta. Y desde que jugaba las consolas anteriores, me gustaba, pero pues ahí te tenías que reunir, ¿no? Para jugar. Cuando sale el Nintendo 64, que ya permite 4 personas jugar en una misma consola, no, pues para mí era lo máximo. Era lo máximo porque estábamos 4 personas interactuando en un mismo mundo virtual. Era algo sumamente llamativo y me gustaba mucho, ¿no? Igual ahorita, lo que veo de los videojuegos actuales y que veo que le gustan a mi hijo, por ejemplo, son los que son tipo maker, o sea, donde ellos pueden crear, como es el Minecraft, como es el Mario Maker, que son juegos que le permiten al niño hacer un mundo por él mismo y explorarlo y ponerlo y después pasar, ¿no? Claro que los mundos que hace ahorita mi hijo pues son sumamente complicados y difíciles, nomás pone 1000 cosas, pero está explorando y está fomentando una creatividad. O sea, son juegos, vaya, que tienen o sea, no tienen un fin en sí mismo más que ese, que se desarrolle la creatividad. Y no están limitados a lo que nosotros, que teníamos que pasar ciertos mundos y ir adquiriendo ciertas habilidades para ir avanzando. Bueno, yo hablo de la parte plataformera, que también es la que me gusta más, ¿no? Que tenías que saber dónde brincar, dónde pasar, dónde disparar, dónde hacer todo este tipo de cosas. Y ahorita que hablas de los papás, efectivamente, Manuel, yo también considero eso, que